Saludos familia, que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Es nuestra oración, es nuestro deseo. En esta oportunidad vamos a repasar un poco esta enseñanza bíblica tan fundamental para nosotros como es el santuario. Hablando, por supuesto, más específicamente del santuario celestial como esa pedagogía que Dios ha utiliza para enseñarnos, para darnos a conocer el plan de salvación a través de un método de estudio, de símbolos, de ritos que nos dan a entender o nos ayudan a entender el plan de salvación, de redención en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que es una verdad bíblica. Dios le ordena a Moisés respecto a Israel que debían hacer un santuario para él, para Dios habitar entre ellos. Es el objetivo, es la prioridad de Dios, es el deseo de Dios, siempre estar con su pueblo. Dice, y moraba en el santuario en medio de su pueblo durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto. Estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, como dice el Evangelio de Juan. Hizo su tabernáculo, el Verbo se hizo carne y tabernaculizó, habitó entre nosotros. Y Éxodo el capítulo 25 así muestra cómo Dios le dijo a Moisés que debían hacer un santuario, un templo para él habitar en medio de su pueblo, conforme a todo el modelo, el diseño que se le había sido mostrado. Tenía que hacerlo específicamente como el modelo se le había dicho. Así que hay un modelo, hay un diseño original, y de ese modelo, ese diseño original se le presenta como una maqueta a Moisés para que elabore el santuario, el templo, el tabernáculo que estuvo aquí en la tierra y que iba a ayudar entonces a la humanidad a entender el plan de salvación y a Dios estar en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar apreciados varios textos que hacen referencia a un santuario, a un templo en el cielo, a un tabernáculo en el cielo, que él fue el que sirvió como modelo entonces, como diseño para Moisés. Tenemos el Salmo 119, por ejemplo, dice, porque miró desde lo alto de su santuario. El Eterno está en su santo templo, dice el Salmo 11:4. El segundo libro de Samuel nos dice el capítulo 22, versículo 7. En mi angustia invoqué al Eterno y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Así que no se puede negar que en el cielo exista un templo, un santuario, un tabernáculo que ha sido adaptado, diseñado, por supuesto, al terrenal, al que Moisés, Salomón, Zorobabel, al que existió en los tiempos de Jesús, que iba a servir como esa pedagogía, iba a servir para enseñarle al pueblo de Dios cómo era el plan de salvación, lo que Jesús estaba haciendo entonces para redimir a la raza humana. Fíjense los diferentes nombres que el santuario celestial podemos percibirlo en la Biblia. Algunos de esos nombres: tu morada, el templo de su santidad, la morada de su asiento, morada de tu santidad, la morada de su santidad, la casa de mi Padre, santuario, verdadero tabernáculo que el Señor asentó, el templo de Dios. Diferentes nombres con los cuales vamos a encontrar entonces una referencia al santuario
celestial como una verdad, como una realidad, la persona de Cristo Jesús, por supuesto, pero que es una enseñanza netamente bíblica. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. Como dicen esos dos textos en la homilía, en aquel libro a los hebreos, que nos habla de que nuestro Señor Jesucristo entonces es ministro de un verdadero santuario que no construyó el hombre, sino en nuestro Padre Celestial, que no es de esta creación, porque está en el cielo. Y creemos que nuestro Señor Jesucristo ministra allí como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, por supuesto, en ese continuo proceso a través del cual Dios alcanza al ser humano para que éste pueda lograr la salvación en la persona de Cristo Jesús. Mire lo que dice este autor de nuestra iglesia referente al santuario celestial. La Biblia es explícita. En el cielo existe un santuario literal físico, dice este escritor. Se han hecho esfuerzos por minar la doctrina del juicio investigador, que es lo que está ocurriendo en este momento en el cielo, en el lugar santísimo, como la Biblia también lo registra. Pero se ha tratado de minar esta doctrina del juicio investigador mediante la negación de la realidad del santuario celestial y el énfasis en la obra que Jesús realiza en el cielo. Hay una realidad en el cielo, hay una topografía en el cielo. Nosotros necesitamos hacer de esa realidad parte también de nuestra vivencia espiritual aquí en la tierra, a expensa del lugar donde lo lleva a cabo. Por supuesto, lo que él hace allí es más importante que donde lo realiza, pero para enfatizar el ministerio de Jesús no hay necesidad de desmerecer ni negar la literalidad de la estructura celestial. Al contrario, solo se puede comprender cabalmente el ministerio de Jesús en el santuario cuando se entiende que este es literal. Miren cómo este autor se refiere entonces a la existencia de un santuario en el cielo. Más o menos esto sería una gráfica de lo que era el santuario, el tabernáculo aquí en la tierra, con sus medidas, con sus diferentes muebles, con sus diferentes espacios, que lo que hacían entonces era mantener en la mente del creyente el continuo sacrificio, mantener en la mente que dependían completa y absolutamente de Dios. El altar de sacrificio, símbolo del Calvario, de la muerte de Cristo Jesús, como la fuente del lavacro de purificación, de bautismo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pan de la mesa de los panes, la presencia, porque Cristo Jesús es el pan de vida, el sustento. Dependemos completamente de la intercesión de Cristo Jesús. La economía hebrea giraba en torno al santuario, quiere decir que nuestra economía gira en torno, debería girar en torno al santuario celestial, a lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Nuestra economía, nuestra supervivencia, el poder suplir nuestras necesidades, aún el alimento material, es gracias a que Él intercede por nosotros. Él es la luz del mundo, por supuesto, es nuestro intercesor, así como el incienso que sube con las oraciones de los santos, símbolos de los méritos de la justicia de Cristo Jesús, allí en el lugar santo, y por supuesto en el lugar santísimo, donde está entonces el arca del pacto, un símbolo del trono de Dios. Vemos cómo estos muebles y cómo estos espacios entonces han ayudado a que nosotros podamos entender el plan de salvación, de redención
en la persona de Cristo Jesús y es importante entenderlo y meditarlo. Diferentes nombres que ha tenido el santuario en la tierra: se le conoció como el santuario en el desierto, el de Moisés, el templo de Salomón, el primer templo, la historia del primer templo, el templo de Zorobabel, se le conoció como el segundo templo y se estudia la historia así, la historia del segundo templo, ese templo que luego fue reestructurado por Herodes el Grande, y en los tiempos de Jesús estaba esa reestructuración, y que fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito Vespasiano, y que en este momento no existe sobre la tierra un santuario, un templo, un tabernáculo con estas características, más allá del deseo que pueda tener el pueblo de Israel de reconstruir el tercer templo. Por supuesto, no podemos dejar a un lado las fiestas hebreas, como están descritas en Levítico 23, que no fueron abolidas por Jesús, no fueron cumplidas por Jesús. Cesó el sacrificio, dice Daniel. Jesús dice: yo no vine a abolir la Torá, la ley o los profetas. La ley ahí se refiere a todo lo que Dios, lo que Cristo Jesús, las instrucciones que Él dio, incluyendo, por supuesto, los 10 mandamientos, pero aún este sistema pedagógico como son las fiestas hebreas, que se han cumplido en Cristo Jesús y se siguen cumpliendo en Él. La Pascua, Pablo dice: Jesucristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Los panes sin levadura, libre del pecado, las primicias. Pablo también en Corintios dice que Cristo es la primicia, la garantía de la resurrección. En el Pentecostés entendemos que Jesús inaugura su ministerio sacerdotal en el lugar santo, mientras acá en la tierra se derrama el Espíritu Santo, como está descrito en Hechos capítulo 2, las trompetas, la fiesta de las trompetas, del shofar, ese toque que anuncia el juicio investigador, así como la historia nos muestra que fue anunciado la predicación del mensaje primer ángel, el mensaje segundo ángel, el mensaje tercer ángel, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, del perdón, que entendemos que en este momento se está llevando a cabo en el cielo la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, porque Cristo Jesús está intercediendo por nosotros, culminando ese momento. Las bodas del Cordero se llevan a cabo y por eso Él viene a buscarnos para participar de la cena de las bodas del Cordero. Esperamos el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, las cabañas, cuando Él venga y entonces estemos en el cielo. Es un momento de gozo, un momento de alegría, de poder agradecerle a Dios por el plan de salvación y por todo lo que ha hecho por la humanidad. Quiere decir que cuando hablamos del santuario, las fiestas hebreas, todos los símbolos, los ritos, miren cómo se describe, dice: el santuario y sus servicios eran y son un recurso didáctico de pedagogía que ayuda a los creyentes a entender mediante símbolos y ritos el amor de Dios expresado en el plan de salvación en la persona de Cristo Jesús. Cristo es el fundamento era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía. Las profecías se cumplen, no hay que abolirlas. No fue que Cristo abolió las profecías, Él las cumplió en su vida y sigue cumpliéndolas, porque vemos que está en el lugar santísimo cumpliendo la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta del perdón, del día de la expiación, dando a entender lo importante de poder entender entonces esta pedagogía, estos recursos didácticos de parte de nuestro Padre Celestial. Es el fundamento de nuestra fe, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial. Quiere decir que es un llamado de atención que se nos hace a que podamos estudiar, podamos meditar en ello y así poder, con los ojos de la fe, poder entrar a ese lugar que en este momento nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor.
En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Así se representa la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Interesante este texto, hablando entonces del significado que debe tener para nosotros el templo, el santuario celestial. Pero miren, quiero compartir con ustedes al menos este texto que para muchos puede ser un texto controversial. Hebreos capítulo 9, versículo 12, porque algunas traducciones dicen que Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y entonces eso pudiese poner en tela de juicio nuestra interpretación de las 2300 mañanas, entender que cuando Jesús asciende al cielo, 10 días después entra al lugar santo a comenzar su ministerio sacerdotal en el lugar santo, el santuario celestial. No entra directamente al lugar santísimo, lo que nos indica que aquí hay un problema de traducción. Miren esta otra traducción más correcta, dice entró una sola vez en el santuario. Él cuando asciende al cielo entonces no entra al lugar santísimo, entra al santuario, porque primero está en el lugar santo y luego en 1844 el lugar santísimo. La palabra traducida acá como santuario y no correctamente como lugar santísimo es la palabra griega taagia, y es importante que la tomemos en cuenta porque cada vez que aparece en un artículo se refiere al santuario como un todo, y miremos a continuación otros textos que nos ayudarán a entender lo que aquí está pasando con respecto a este tema. En el mismo capítulo de Hebreo, el capítulo 9, versículo 2, habla del lugar santo, y ahí están los muebles descritos del lugar santo, el candelabro, la mesa y los panes presentados a Dios. No hay duda alguna que se refiere al lugar santo, y miren la palabra que utiliza agia. Agia no tiene artículo. Para referirse a una parte del santuario no usa artículo el autor de Hebreos, al menos en el capítulo 9 de este libro. Agia, lugar santo. Y mírenlo cómo se refiere él al lugar santísimo. En el versículo 3 de ese mismo capítulo habla del lugar santísimo y dice agia, agión. Agia, agión. Tampoco tiene artículo. Quiere decir que el mismo capítulo, siendo que la Biblia se interpreta a sí misma, nos da la solución a este aparente texto controversial. Quiere decir, apreciados, que la traducción correcta de Hebreos 9:12 es santuario. Está agia quien aparece allí, y en este capítulo hemos visto que cuando aparece con artículo no se refiere a una parte del santuario, sino al santuario como un todo, y que cuando el autor se quiere referir a una parte del santuario, al lugar santo, utiliza agia sin artículo, agia, agión, sin artículo. Es interesante también cómo algunos autores han colocado el santuario, que en el Apocalipsis es muy importante entender el santuario para poder entender el mensaje de Apocalipsis. Colocan el santuario como la topografía, aún la estructura del libro del Apocalipsis. Vemos diferentes escenas que se van presentando en el libro Apocalipsis, que usted lo puede verificar y lo puede estudiar con más calma en este hermoso libro que nos habla del amor, de las promesas de Dios, donde el escenario, la topografía, donde se da entonces este mensaje es el santuario celestial. Tenemos esa escena introductoria donde se ven los candelabros de oro. Tenemos también una escena en el capítulo 4 donde nos habla del trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios?
en el santuario, igualmente el capítulo 8 se ve un incensario de oro. Entonces nos damos cuenta cómo hay una escena introductoria al santuario y viene un mensaje a desarrollarse así sucesivamente. Lo encontramos también al menos 7 escenas del santuario, según estos autores, y el santuario, entenderlo entonces, nos puede ayudar a estructurar también el libro del Apocalipsis. Repito que es un mensaje de esperanza, de amor, aunque se ha distorsionado, dando a entender Apocalipsis simplemente como un mensaje de destrucción, un mensaje para que nos habla de calamidades, cuando realmente es el amor de Dios que se exhibe y se expresa en este libro, la seguridad y la victoria de Cristo Jesús frente al mal. Así que, apreciados, solo cuando entremos en el santuario, en la presencia de Dios, veremos las cosas no desde este lado de la eternidad. Estamos tan sumergidos, estamos tan encapsulados, entretenidos en las cosas de este mundo, que vemos nada más de una manera horizontal y hacia abajo, pero necesitamos levantar nuestras miradas al cielo y entonces entender, estudiar y entrar por la fe al santuario celestial, y entonces podremos ver las cosas con mayor claridad, con una óptica diferente, proyectándonos hacia la eternidad. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercer la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto que al que Dios nos está llamando. Necesitamos entonces colocar nuestros ojos fijos en el santuario, en nuestro Señor Jesucristo, y poder entender este tema tan interesante, tan importante, y en estos tiempos más todavía. Así que Dios nos pueda bendecir, nos pueda guiar en este momento. Se despide de ustedes su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.